cuando ser bueno no es suficiente. Capítulo 3. Cadenas de libertad. Cuando ser bueno no es suficiente. Gálatas torpes, ¿quién lo has hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Gálatas capítulo 3, versículo 1. El obispo William Cowell, en su sermón por los pastores, afirmó que la observación era una de las mayores armas de los predicadores. Son estas sus palabras. Cuando este predicador llega al domingo después de haber trabajado duro en la semana, las personas preguntan a él: predicador, ¿dónde estuvo y o qué has visto mientras los trabajadores ponen toda su fuerza en su trabajo? Entonces nosotros podremos decir con reverencia acerca de este predicador: Él abrió su boca y os enseñó, diciendo que abriría otro sermón del monte, aunque más pequeño. Los oyentes se sienten, lloran bajo y preguntan en voz baja con un corazón aliviado: predicador, usted vio y escuchó eso. Lo hiciste muy bien. Ahora prestará atención y observará otra semana, pero no se olvide de volver y decir lo que vio y escuchó. Antes de empezar este libro, yo quería tener certeza que informaría correctamente lo que oía y veía. Quería tener cuidado para no tornarme una especie de Don Quijote o un reformador imaginario. A menudo en nuestras iglesias tentamos arreglar lo que no está roto. Todos nosotros tenemos oído y algunos de nosotros predicado sermones que tratan de problemas que no existen. Cuando los sermones acaban, nosotros sentimos como si el predicador hubiera resuelto un problema, pero ese problema no existe. Estos sermones provocan dos tipos de reacciones: o hacen con que las personas pasen a tener problemas que nunca tuvieron, o entonces hacen con que el oyente más atento decida pasar algunos domingos haciendo algo más productivo, como por ejemplo jugar golf o dormir. Durante años como pastor y consejero he enfrentado la falta de libertad cristiana en mí mismo y en otros. Cada vez más yo veía personas que deberían ser alegres cristianos, libres, sufriendo de una extraña esclavitud enferma en relación al mundo y a sus opiniones sobre los demás cristianos. Cuando me pidieron que escribiese este libro, yo me he preguntado: ¿y si el problema se muestra solamente para mí? ¿Y si, como Freud, tengo enfrentado enfermedades por tanto tiempo que tengo visto todos en esa perspectiva? ¿Y si yo generalizo algo que solamente habla al respecto de algunas personas? Falta alguna cosa. Usted puede saber la historia de un psiquiatra que ha aplicado el test de Rorschach en uno de sus pacientes. El test consistió en 10 diseños varios, como manchas sin ninguna referencia a una escena o pintura. El paciente debe interpretar cada mancha. Este paciente en particular describió cada mancha como si fuera una escena de sexo fúnebre. Después de interpretar una serie de estas manchas, el psiquiatra preguntó al paciente: ¿realmente usted ha visto escenas de sexo en cada una de estas figuras? No esté preocupado conmigo, doctor, respondió el paciente. Es el Señor que tiene estas figuras obscenas. Pienso mientras escribo este libro: si no soy yo el único que entiende las figuras obscenas, o si el problema está en todas las partes, ¿será que la falta de libertad cristiana es un problema tan serio cuanto yo pienso que sea? ¿Qué importancia estoy dando al problema? Yo le veo en proporciones catastróficas. En algún lugar, de alguna forma, la iglesia ha perdido los estímulos y la alegría de su mensaje de libertad. La esclavitud, una acción que obligó a la gente por medio de los fariseos, se ha convertido de nuevo en los sellos de la iglesia. Y creo que Jesús está tan
indignado con esa esclavitud cuanto estuve en el primer siglo. Pero, ¿qué pasa si me equivoco? Antes de empezar este libro, pregunté a los oyentes la clave de la vida y que escribiesen sobre lo que habían descubierto sobre la libertad durante toda su vida. La cantidad de cartas que recibí fue espantosa. Recibí tantas cartas que podría dedicar este libro a cada una de ellas, pero permítame compartir un poco con ustedes para mostrarte el problema. A ver si te identificas con alguna de las observaciones hechas en estas cartas. Si no puedes, entonces no continúes tu lectura. Sin embargo, si obtiene identifíquese a sí mismo o a sus seres queridos o a la iglesia a la que frecuentes, este libro puede ser la mejor cosa que sucedió a usted durante años, porque él te dará la información bíblica que puede cambiar tu vida. Un hombre del estado de Washington escribió que cuando era niño conoció a Cristo. Dijo la gran diferencia que Cristo había hecho en su crecimiento. Después de adulto, él fue a vivir en San José, California, y se involucró en una organización muy vibrante. Oyó cosas que nunca había oído sobre la obediencia y de tu responsabilidad como cristiano. Steve escribió, en realidad traté de conformarme a un cristianismo que me había enseñado. Mi esposa y yo asistimos a seminarios cristianos cada vez que teníamos la oportunidad. Después de años y muchos seminarios, cambié mi exterior, pero el interior no. Todavía mi interior no era lo que prometía la palabra de Dios. Yo asumí todo tipo de compromisos, pero pronto quebré todas las promesas hechas a Dios, excepto la última. Prometí al Señor que nunca más haría promesas, y por supuesto que yo los hice. Frustrado, busqué a mi Señor y declaré que nunca más volvería a leer tu palabra por obligación. Nunca más volvería a hacer ningún compromiso simplemente por deber. Mi oración sería espontánea o no oraría más. Las cosas no cambiaron de la noche a la mañana, pero ahora, con el espacio que le doy, empiezo a mostrarse a mí. He sentido el deseo y la libertad de volver a leer la Biblia de nuevo. Steve, no quiero decir que ahora estoy viviendo una alegría completa, ¿sí? Tú y yo lo sabríamos que eso sería una mentira, pero ahora me siento libre de fallar. No tengo la obligación de ser un cristiano perfecto. Yo soy libre. Un pastor de Massachusetts que durante mucho tiempo pastoreó una iglesia rígida en su disciplina, que algunos llamarían legalista, exclamó: no me quedaré aquí un año más, simplemente no puedo vivir así. Siempre pensé que estaba en el camino correcto, manteniendo estándares estrictos, pero me convertí en el pastor de los santos más amargos que he conocido, y yo soy uno de ellos. Una pareja de Michigan escribió sobre su ministerio con gente joven. Hacen demostraciones de artes marciales coreanas y cuando están rodeados de mucha gente hablan de la palabra de Dios. Hablan de Cristo. ¿Puedes imaginar las críticas que reciben? Ellos escribieron: pasamos por varias etapas en la vida. Para empezar, nosotros fuimos criados en una iglesia muy estricta y estuvimos involucrados con ella 8 días a la semana. Durante 4 años se sintieron culpables de vivir una vida de apostasía. Su difícil retorno a la obediencia no los llevó a victoria en la vida cristiana. Al contrario, ellos ganaron algunas casetes de mis seminarios bíblicos. Las casetes enseñaban sobre la libertad y el perdón. Después de ellos me escribieron: gracias a Dios que no se dio por vencido con nosotros. La revelación más reciente que tuvimos a través de tus enseñanzas bíblicas es que somos seres humanos y que Dios ya nos perdonado. Es algo que no hemos escuchado en mucho tiempo.
O éramos sordos o no nos dijeron de ese regalo. La dulce certeza que ahora experimentamos diariamente es el hecho inmutable de que nuestros pecados son perdonados. Ahora caminamos con el Señor. Su filosofía ha tocado profundamente a nosotros. La libertad que tenemos experimentado y que vino de Dios ha hecho una gran diferencia en nuestras vidas. Una señora de Arizona escribió que estaba pensando en cómo era ella cuando era joven. Mis hijos eran muy pequeños y traté de ser la madre perfecta, una perfecta miembro de la iglesia y una esposa perfecta. No trabajaba afuera, pero esto sería casi comenzar de vacaciones en comparación con mi trabajo desde casa. En la escuela dominical me comparé con la gente que siempre decía agradecidos y que oraba constantemente mientras lavaba ropa, planchaba o limpiaba la casa. Traté de ser así, pero pronto me rendí. Poco a poco me di por vencida y ya no me levantaba temprano en los domingos por la mañana para irnos a la iglesia. Intentando vivir los estándares de los demás, casi me destruí. Un día esa señora conoció a un misionero que la sorprendió con su sensación de libertad. Es fácil de entender por la circunstancia en que vivía, porque esta mujer era cautelosa en sus relaciones con los misioneros. Ella le llevaba toda la culpa del mundo, pero en vez de criticarla y juzgarla, la misionera le confesó sus propias debilidades, su falta de participación en actividades misioneras. Ella escribió: no recuerdo todas las cosas que hizo, pero recuerdo que ella me permitió ver su lado débil y humano. Sin embargo, con toda su debilidad, estaba sirviendo a Cristo. Esto fue una revelación en mi vida. Ahora regresé a Cristo y soy una persona diferente. Un joven me escribió que tenía que dejar el ministerio para poder experimentar la libertad de Cristo. Él era hijo de pastor y creció dentro de los estándares de una fe cristiana, aunque nunca ha sido capaz de estar a la altura de esos estándares, al menos cumplir con ellos de acuerdo con las definiciones de su padre, un ministro. Para no entrar en detalles sobre los años siguientes, basté decir que viví una especie de esclavitud. Comenzó a tomar un curso de premedicina en la universidad y sigue diciendo: luché por ser un buen cristiano y sentirme bien conmigo mismo. Me había convertido en un buen jugador de béisbol en la escuela secundaria, según los estándares normales, pero aún no me sentí bien porque nunca pude llegar al grado de perfección para recibir la aprobación de mi padre. No es que él me castigó, pero hasta cuando jugué bien siendo cristiano, él me ha criticado en áreas que necesitaban ser mejoradas. Luché mucho para conseguir su aprobación. De la misma manera, yo luché mucho para tener la aprobación de mi padre que está en los cielos. De repente, este joven decidió que había sido llamado para el ministerio. En realidad, había llegado al punto en que pensaba que para complacer a ambos los padres, el humano y el divino, debía volverse muy espiritual. Y todo el mundo sabe que esto significa ser un pastor. Él escribió: una vez en el ministerio pensé que todo cambiaría. Seguramente Dios bendeciría mi ministerio y yo obtendría su aprobación. Pero las cosas no han cambiado. Aunque tuve éxito como ministro, no pude soportar esa situación y abandoné todo, porque se dio cuenta de que nunca podría complacer ni a su Padre en el cielo, ni a su Padre propio. Así, felizmente comenzó mi relación con Dios a cambiar. Hace unos 3 años, un hombre compartió conmigo un texto de la Biblia que mostraba una nueva visión de cómo debemos acercarnos a Dios. El texto que encontraba en Juan, donde Jesús dice:
Ya no os llamaré siervos, pero de amigos. Empecé a descubrir que a pesar de que pertenecía a Dios desde la edad de 8 años, le pertenecía como un siervo, como un esclavo. Estaba desesperado por complacer al Señor patrón, cumpliendo sus mandamientos. Ahora sé que también soy tu amigo. Ahora incluso si quiero mantenerme alejado del pecado, ¿qué debo hacer? Hago o no hago, no es tan importante como el hecho de saber que Dios es mi amigo, que yo soy su amigo. Él no volvió al ministerio, pero la historia tiene un final feliz. Ahora soy un constructor y realmente me gusta lo que hago. De hecho, me siento tan libre que el otro día cuando hablaba con una mujer acerca de Cristo, por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de manipular la situación. Yo me sentí libre para obedecer. Steve, sé que acabo de recibir libertad. Sé que debe haber mucho más por descubrir. Yo oro por eso y espero que su libro ayude a nosotros a encontrarla, porque hoy yo sé que nuestra amistad es mayor que mis defectos. Una señora de Nueva Jersey escribió que cuando se convirtió al cristianismo tenía miedo de las buenas personas que encontraba. Estaba convencida de que nunca sería tan buena y servienta como ellas. Abandoné a Cristo y a la iglesia por mucho tiempo. Esta apostasía no fue culpa de ellos, sino mía. Yo simplemente no podía entenderlos. Cambiar mi naturaleza expansiva, alegre, turbulenta y volverme callada y bien educada fue muy difícil para mí. Yo amo el arte y no solo las figuras piadosas dos santos con sangre y ángeles flotando en el aire, que no se parece en nada a los temibles campeones celestiales que creo que son. Yo amo la música y el baile, me gusta cantar y reír. Al principio de mi vida cristiana sabía que tendría que renunciar a todo eso. Tuve amigos que no bailaban, que habían tirado sus músicas de rock y que siguió las reglas mucho mejor que yo había obedecido o tal vez podría obedecer. Lo intenté durante mucho tiempo para ser como ellos y al mismo tiempo me odiaba por no poder ser yo misma. Me rebelé hasta el límite máximo. Estuve fuera durante 10 años. La historia de esta señora también tiene un final feliz. Es maravilloso que Dios sea más grande que todo esto, porque de lo contrario, nunca hubiera encontrado la manera de volver a Dios. De hecho, creo que Dios me encontró y me trajo de vuelta. Sé que traté de limitar a Dios, una cosa tremendamente ridícula, ¿no? También aprendí a perdonarme a mí misma. Sé quién soy, lo que hizo Dios y ahora me acepto. Y también aquella parte de mí que quiere y necesita cantar y bailar y hablar en voz alta. La obediencia tiene un significado diferente y muy bueno. La sumisión es algo que yo elegí. Y todas las cartas que recibí tuvieron un final feliz, pero todas tenían un punto en común: comprender el verdadero significado de la libertad. Una señora de Florida escribió: estoy muy enojada y frustrada porque siento como si estuviera tratando de vivir en dos mundos a la vez y fallado en ambos. Simplesmente no puedo ser lo que mis amigos cristianos creen que debo serlo. No puedo estar siempre sonriendo, caminando con la cabeza en las nubes, uniendo las manos y diciendo: alabado sea el Señor. Me deprimo, tengo miedo, me siento enojada, incluso con Dios. Así que con todo esto me siento culpable. Necesito libertad, necesito un Dios que entienda mis sentimientos y no me quemes con una flecha incandescente debido a mis pecados. Un hombre de 35 años, manifestadamente homosexual, escribió:
No me gusta lo que soy, quiero ser diferente. Por favor, no me aconsejes que me asocie con los cristianos. Intenté hablar con las personas de la primera iglesia y simplemente no pueden tratar con mi pecado. Si tan solo supieran realmente que quiero deshacerme de esto, pero no sé cómo hacerlo. Me hice cristiano a los 16 años, pero nadie confiaba en mí. Por mi pecado, quizás tenga razón. Cada vez más personas expresaron su deseo de libertad, desde pastores hasta los laicos, y todas las partes admitían sinceramente que, a pesar de mucho hablar de libertad, hay muy poca libertad real en las iglesias. Libertad de ser amigo. Podría seguir y seguir sobre las cartas. Todas esas personas están descubriendo que la libertad no es solo otra palabra vacía, o tal vez descubrieron que lo es. Tal vez han perdido o intentado todo lo demás. Cuando nada más que perder, se descubre una cosa maravillosa. Usted es libre. El tremendo esfuerzo por proteger, racionalizar, esconder y fingir ya no existe más. Todo lo que tienes es a Jesús. Claro que usted no piensa que Jesús es todo lo que necesita hasta que Jesús sea todo lo que tienes. Cuando Él es todo lo que tiene, o sea, cuando Jesús Cristo es todo lo que tiene, entonces usted sabe que Él es todo lo que necesita. Cuando estaba tomando un curso de liturgia en el seminario, en una de las clases, la profesora criticó a un alumno por leer el santo, el parte de la liturgia que comienza con santo, 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 en el momento equivocado. Si vamos a ser considerados con las personas que servimos en la iglesia, dijo la maestra, es necesario que la liturgia sea practicada correctamente. Hoy creo que quiso decir que el santo debería estar en el lugar correcto, pero nadie diría nada hoy en día tan inútil. La mayoría de nosotros estamos tan confundidos como esta profesora. La fe cristiana no se trata de santos o de la liturgia, o reglas, o religión, o teología, o doctrina, o conformidad, o incluso agradar a toda la gente. La fe cristiana es una relación con alguien que nos ama y nos ha liberado para ser nuestro amigo. Cuanto más nos alejamos de esa libertad, más nos alejamos del cristianismo, del Nuevo Testamento, y más nuestro cristianismo se parecerá a cualquier otra religión, un mero sistema para mantener los instintos básicos de la naturaleza humana bajo control. En otras palabras, el cristianismo se convierte en un sistema de reglas y regulaciones. Si vivimos de acuerdo con este sistema de reglas, nuestro cristianismo se vuelve aburrido y sacrificial, con una vaga esperanza de que Dios quizá nos recompensará en el cielo por el sacrificio que nosotros estamos haciendo por frecuentar las iglesias, los servicios de la iglesia. Si no estamos a la altura de estas reglas, o mentimos o renunciamos a todo. Hay una tercera forma bastante radical de vivir la vida cristiana. Hablaremos de ellos en el próximo capítulo.